¿vale? O sea, que no os preocupéis ahora porque lo vais a tener. De momento estáis todos silenciados y ya al final dejamos un rato para hacer preguntas, bien por el micrófono o bien por el chat, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar de estudiar un grado en Holanda, que es el Hub Tecnológico y Empresarial en el corazón de Europa. Un poco vamos a ver la agenda de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, lo primero, os vamos a explicar un poquito quiénes somos, ¿no? Qué hacemos en IEC, cuál es nuestro servicio, qué ventajas tiene estudiar en Holanda, cómo son las universidades holandesas, metodología y áreas de estudio de estas universidades, los requisitos de acceso para estudiar la carrera en Holanda, cómo prepararse para ser admitido en estas universidades, alojamiento y vida universitaria, solicitud y plazos, y luego también veremos costes y ayudas. Lo primero, ¿quiénes somos, no? Pues IEC es la empresa líder en orientación universitaria internacional. Llevamos 25 años trabajando para facilitar el acceso a la mejor educación internacional y al año solemos enviar unos 300 estudiantes a destinos como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Holanda, Suiza, Australia y Nueva Zelanda. También hacemos algunas cositas un poquito más residuales en Italia y alguna universidad en España, siempre que sean universidades que sea la carrera en inglés y con algún componente internacional, ¿no? Esto es para que os hagáis una idea un poco de las universidades en las que han sido admitidas nuestros estudiantes, un poco del nivel, ¿no? De las universidades donde son admitidos. Y luego un poco nuestro servicio, ¿no? Nuestro servicio se divide principalmente en tres áreas. La primera sería lo que llamamos la orientación personalizada, en la que vemos el perfil del candidato, qué área de estudio le interesa, distintas universidades y destinos, qué requisitos le piden en esas universidades y un poco qué costes tiene y qué opciones hay de financiación. La siguiente parte sería un poco ya entrar en la solicitud propiamente dicha y es como la parte que más nos caracteriza, ¿no? En la que veríamos un planning de universidades, qué fechas hay para hacer la solicitud, os ayudaríamos con la parte de cartas de recomendación, de carta de motivación, exámenes de admisión, un poco todos los trámites que lleve la solicitud, ¿no? Y luego la tercera parte ya es el proceso de admisión y llegada, en la que podríais, os confirmaríamos la plaza con la universidad, veríamos un poco el tema del alojamiento, organizaríamos vuestra llegada al país de destino y en el caso de Reino Unido solemos hacer siempre un evento de despedida en el que suele participar el embajador de Reino Unido en España. Y este año, como tenemos también bastantes estudiantes para Holanda, seguramente preparamos algo con el objetivo de que os conozcáis y vamos a ver si podemos contar también con alguien de la embajada holandesa, ¿no? Y bueno, un poco ahora por ver las ventajas de estudiar en Holanda, ¿no? Lo primero de todo es que romper un poco con el mito de que para estudiar en Holanda hace falta saber holandés, porque no es verdad. Hay cursos que son impartidos 100% en inglés, concretamente hay más de 2.000 cursos, y luego además el 95% de la población holandesa habla inglés, con lo cual el idioma no va a ser un problema en vuestra comunicación en el día a día, ¿no? Luego, las universidades holandesas tienen un prestigio y una calidad reconocida internacionalmente que la verdad que es bien merecido, ¿no? Son unas universidades que se centran en tres pilares principalmente, ¿no? Que son el trabajo en equipo, la participación en clase y el profundo respeto por las opiniones de los demás. O sea, es una educación que se centra mucho en el estudiante y sobre todo en ese trabajo en equipo y participación en clase que os prepara para el mundo laboral, ¿no? Tienen una excelente relación calidad-precio. Las tasas universitarias en Holanda están en torno a los 2.168 euros al año. Si lo comparamos con otros países en los que se puede estudiar el grado en inglés, resultan muchísimo más económicas y luego además también hay opciones de financiación que os contaremos un poquito más adelante en esta presentación.
Una gran comunidad internacional. Las universidades holandesas tienen muchísima presencia de alumnos internacionales. En concreto, 1 de cada 10 estudiantes de las universidades holandesas son internacionales y vienen de unos 160 países. O sea que en ningún momento os vais a sentir como solos o diferentes, porque hay muchos estudiantes internacionales en esas universidades. Mejores oportunidades laborales. Bueno, las universidades holandesas tienen la suerte de que están en este país con una economía tan fuerte, ¿no? Que está situada entre una de las mejores del mundo. Además, Holanda es la sede de importantes multinacionales como, por ejemplo, Philips, Unilever, Heineken, empresas muy potentes, ¿no? En las que podréis luego a lo mejor encontrar trabajo, hacer unas prácticas y demás, que eso favorece mucho y además, como os he contado un poco antes, de la forma que os preparan, os hacen que tengáis muchas salidas, ¿no? En el mercado laboral. Y luego Holanda es un gran lugar para vivir, ¿no? Está en una posición estratégica en el corazón de Europa, lo que os permite tener una conexión buenísima con otras capitales europeas como Madrid, París, Berlín, Londres, con lo cual vais a viajar mucho cuando estéis estudiando ahí. Luego además es uno de los países que está siempre en los rankings de países más felices del mundo. Y luego también su innegable legado cultural y artístico son una maravilla, ¿no? Y lo hacen un gran destino tanto para vivir ahí como para estudiar ahí. ¿Cómo son las universidades holandesas? Bueno, pues son unas universidades innovadoras y modernas que tienen unas instalaciones con la última tecnología, ¿no? Muchas veces lo que nos comentan nuestros estudiantes es, estamos utilizando en la universidad materiales desde en el laboratorio o si haces una carrera, pues yo que sé, más artística, cámaras y tal, de última generación, ¿no? Un ambiente internacional que os he contado antes. Tienen unos servicios dirigidos al estudiante internacional. Nunca os vais a sentir solos porque se preocupan muchísimo por vosotros desde temas más cotidianos como puede ser abrir una cuenta en un banco o encontrar alojamiento o este tipo de cosas os van a ayudar, pero luego también tienen un gabinete psicológico que se preocupa de vuestro bienestar y demás, ¿no? Y luego también tienen muy potente un servicio de orientación profesional que os van a ayudar a encontrar un voluntariado, un trabajo, unas prácticas. Es algo que cuidan mucho y que os van a ayudar mucho. Luego, la principal distinción que tenemos que hacer en las universidades holandesas es entre las universidades de investigación y las universidades de ciencias aplicadas. Las universidades de investigación son aquellas que los grados tienen una duración de 3 años, mientras que las de ciencias aplicadas suelen tener 4 años, si bien es cierto que hay algún grado de 3 años en las universidades de ciencias aplicadas. El enfoque de las universidades de investigación es un enfoque muchísimo más teórico, mientras que las de ciencias aplicadas es un enfoque práctico. Por eso las preguntas a las que responden, ¿no? Las universidades de investigación se centran en preguntas ¿por qué? ¿No? Mientras que las de ciencias aplicadas buscan el cómo, ¿no? Cómo funcionan las cosas y demás. En las universidades de investigación hay la opción de realizar unas prácticas de investigación, mientras que las de ciencias aplicadas, las prácticas son obligatorias, ¿no? Tienes que hacer obligatoriamente prácticas en una empresa. Y suele ser una cosa que valoran mucho nuestros estudiantes porque van a una empresa y tratan problemas reales, problemas a los que se está enfrentando la empresa en ese momento. Entonces suele ser algo que os enriquece mucho y os prepara mucho, ¿no? Luego, las universidades de investigación suelen tener admisión directa en el máster, mientras que las de ciencias aplicadas en alguna ocasión se puede requerir hacer un premáster antes de entrar al máster. En cuanto al contacto con el profesor, en las de investigación hay menos contacto con el profesor, tienes que ser un poco más autónomo y prepararte tú las cosas, mientras que en las de ciencias aplicadas tienes más horas de contacto con el profesor. Y la diferencia final es en el número de créditos, que las de investigación tienen 180 créditos ECTS, mientras que las de ciencias aplicadas tienen 240 créditos. Aquí os pongo una serie de nombres por si acaso tenéis alguno en la cabeza y para que podáis investigar y ver las diferencias de ejemplos de universidades de investigación, como estas universidades que son muy prestigiosas, Radboud, Maastricht o Delft, y luego algunas universidades de ciencias aplicadas que son Fontis, HZ o Saxion.
para que podáis verlas y ver las diferencias entre unas y otras, ¿no? ¿Cuál es la metodología de estas universidades? Bueno, pues son unas universidades que utilizan la metodología del Problem-Based Learning, es decir, utilizan problemas reales como vehículo para que los estudiantes aprendan los conocimientos y los preceptos más teóricos, digamos, ¿no? Es una educación que fomenta el pensamiento crítico y la creatividad. Para que os hagáis una idea, mientras que las universidades españolas se centran más en conocimientos teóricos, ¿no? Y en memorizar y demás, en estas universidades realmente lo que os van a enseñar es a pensar, a que tengáis las herramientas para que el día de mañana, cuando os enfrentéis a un problema, sepáis dónde buscar la solución o cómo llegar a un entendimiento de ese tema con vuestro pensamiento, ¿no? Es una educación mucho más enfocada al mundo laboral, que se centra muchísimo en el trabajo en equipo, hay menos exámenes, más trabajo en grupo y más presentaciones. Es muy distinto a las universidades españolas en el sentido de que requiere cierta madurez por parte del estudiante, ¿no? Porque vas a tener que prepararte mucho las clases, ¿no? Antes de ir a clase, los profesores te mandan unas lecturas y tú te las preparas, ¿no? Y llegas a clase y se fomenta el debate para hablar sobre lo que habéis leído los estudiantes y demás, y eso enriquece mucho el ambiente que hay en clase, ¿no? Las áreas de estudio que hay disponibles a día de hoy en inglés en Holanda son estas que os ponemos aquí, que como podéis ver, Humanities, Social Sciences, Communication and Arts es donde más programas hay, seguido de Business, Economics, Management and Accounting, ¿no? Son donde más programas en inglés tenemos. Y luego en el recuadrito verde que tenemos a la derecha, os cito una serie de programas que son característicos de Holanda, como por ejemplo, Industrial Engineering and Management es un programa muy típico de Holanda, en el que se trata de una ingeniería pero que no tiene un perfil necesariamente muy técnico, ¿no? Y es un programa típico de las universidades de ciencias aplicadas y las personas que lo estudian terminan trabajando en una empresa en el área de sostenibilidad, de optimización de procesos, un poco en ese área. Y luego un programa por excelencia de las universidades holandesas es el de Water Management, porque como ya sabéis, ¿no? Holanda está por debajo del nivel del mar, entonces siempre se encuentra en constante lucha contra el agua, entonces es un tema que tienen ellos muy trillado y muy preparado, entonces la gente que estudia este grado luego se enfrenta a problemas como la sequía, el aumento del nivel del mar, un poco todos estos temas y bueno, es muy característico de allí. ¿Cuáles son los requisitos de acceso, ¿no? Para acceder a estas universidades holandesas? Bueno, lo primero, otro mito que hay también es que para estudiar en una universidad en el extranjero nos hace falta el bachillerato internacional y esto no es así, o sea, puedes tener el bachillerato internacional o el bachillerato español o el equivalente. Y luego es cierto que algunas universidades, sobre todo de research, te pueden pedir la EBAU. Depende, habría que ver el caso concreto, ¿no? En cuanto al nivel de inglés, el nivel de inglés que nos piden estas universidades suele ser de un B2 alto o un C1 y lo podemos demostrar con bien el IELTS, el TOEFL, el Advanced, un poco estos exámenes que os ponemos aquí. Y luego asignaturas específicas, según el grado que queráis estudiar y en el tipo de universidad que queráis estudiarlo, os pueden pedir que hayáis cursado unas asignaturas específicamente. Esto habría que estar al caso concreto, ¿no? De cada uno. Otros requisitos adicionales, pues dentro de esta solicitud nos pueden pedir una carta de motivación, ¿no? Un personal statement, una carta de recomendación, un portfolio para aquellas carreras tipo arquitectura o incluso fashion, un poco así también artísticas, ¿no? Una entrevista personal pueden pedir en ocasiones, incluso también hemos visto en algunas que están pidiendo ahora un currículum. ¿Cómo podéis prepararos para ser admitidos, no? Bueno, pues hay unos cursos de verano preuniversitarios que son muy interesantes porque en el verano de primero de bachillerato o en el de cuarto de la ESO puedes hacer uno de estos cursos en verano, ¿no? Que los llamamos Summer Taster Programs, en el que probarías una carrera, ¿no?
un área de estudio que te guste y entonces lo vas a hacer en un ambiente internacional, multicultural, muy parecido a cuando estés en la universidad en el extranjero, con lo cual vas a poder ver, primero, si te gusta ese área de estudio y segundo, pues cómo te vas a manejar en ese sistema y con gente de otros países, ¿no? Eso es una cosa muy interesante para prepararse y también os da algo para tener de qué hablar en esa carta de motivación que os puedan pedir y demás, porque no olvidemos que muchas veces alumnos de otros países están muy preparados y tienen este tipo de cosas, ¿no? Prácticas o job shadowing no es tan común, ¿no? que aquí en España hagamos esto, pero sí que es una cosa que puede enriquecer mucho, ir siguiendo a un profesional en su día a día y ver en qué consiste exactamente su trabajo, ¿no? Y ver un poco qué podemos aprender de él. Sí que es algo también que nos puede diferenciar y nos puede ayudar en nuestra solicitud. El proyecto del CAS del Bachillerato Internacional, del IB, también nos puede valer con esto para prepararnos para ser admitido y diferenciarnos de los demás. El voluntariado, ¿no? Un voluntariado siempre es una experiencia que enriquece mucho, pero sí que es verdad que está muy bien vista a la hora de solicitar una universidad en el extranjero. También lo podemos utilizar para aquellas carreras un poco del área sanitaria y como experiencia previa. Luego, cualquier proyecto personal que tengáis, desde, no sé, toco un instrumento, que he escrito un libro, ¿no? Hemos tenido algún chico que, a pesar de ser muy joven, pues tenía este tipo de proyectos y tal. Todo esto es muy enriquecedor. Luego, los viajes, ¿no? Estos viajes que hacéis y demás, es algo que sin duda os da muchas herramientas y tal para la hora de desenvolveros y demás. Es algo que podemos utilizar siempre. Luego los idiomas, por supuesto, ¿no? Vuestra lengua materna, el español, que sepáis inglés, pero si sabéis también un tercer idioma, un francés, un alemán o algo, es algo que también podemos contar y que también suele gustar mucho. Y luego buenas notas. Es otro mito, ¿no? Que para estudiar en universidades en el extranjero haya que tener todo dieces, ¿no? No es verdad, hay universidades en las que puedes entrar con un 5 y demás. Si bien es cierto que cuantas mejores notas tengamos, pues no nos cerramos ninguna puerta y está todo disponible para nosotros. Alojamiento y vida universitaria, ¿no? El alojamiento, las universidades en Holanda no tienen un campus como tal, ¿no? Como pueden tener las universidades en Reino Unido. Esto hace que la residencia, pues claro, esté fuera del campus y ya dependa más del sector privado. Si bien es cierto que hay algunas universidades que pueden ayudar en la búsqueda de ese alojamiento y tienen recomendaciones y demás. Vuestra vida universitaria, tenéis bastantes asociaciones de estudiantes allí en las que podéis uniros y hacen un montón de planes y cosas muy enfocadas a estudiantes. Vais a tener una vida social muy rica, ¿no? Porque hay esa vida estudiantil, ese ambiente de vamos a hacer fiestas, luego como hay gente de distintas culturas, pues hay mucho evento de vamos a un día a cenar a un restaurante indio, otro día pues vosotros le lleváis a un español, ¿no? Un poco no os vais a aburrir. Luego todos sabéis, ¿no? Que es muy común en Holanda ir a todas partes en bici, ¿no? Entonces os recomendamos que tengáis una bici, además así vais a estar en forma, ¿no? Todo lo que dure vuestro grado. Y luego también, como hemos hablado antes, esta posición estratégica en el corazón de Europa hace que vayáis a hacer un montón de viajes con vuestros compañeros y es una cosa que vais a disfrutar mucho, ¿no? La solicitud a las universidades holandesas tiene 3 pasos, ¿no? El primero de todos se hace a través de la plataforma StudyLink, en el que podemos hacer una solicitud a un máximo de 4 universidades, pudiendo de estas 4 solicitarse a 2 universidades que tengan números fixos. Números fixos quiere decir que hay determinados programas que son muy competitivos que tienen números fijos de estudiantes que pueden admitir. Y esto quiere decir que la solicitud va a tener un proceso diferente. Es algo típico de las universidades de research, ¿no? Después, tras haber hecho esta solicitud a través de StudyLink, haríamos la solicitud en el portal de la universidad, rellenando un poco todos los campos y ellos que nos pidan. Y el tercer paso
es para el caso de números fixos y ahí será, dependiendo de la universidad, nos pueden pedir una carta de motivación, una redacción, una entrevista, un examen, un curso concreto. Habría que ver, ¿no? Los plazos importantes que tenemos que tener en cuenta son principalmente tres, ¿no? Primero, el 15 de enero, que es la fecha límite para solicitar universidad para aquellos programas que tienen números fixos, ¿vale? Después, el 15 de abril, que es la fecha que tienen las universidades que tienen los programas de números fixos para responder a nuestra solicitud del 15 de enero. Por lo tanto, entre el 15 de enero y el 15 de abril es el periodo en el que vamos a hacer esos requisitos adicionales que nos puedan pedir. La carta de recomendación, el texto, la redacción, lo que sea, ¿no? Y luego el 1 de mayo, que es la fecha para enviar el resto de solicitudes, ¿no? Al resto de universidades. Hay que estar atentos porque esta fecha puede variar de una universidad a otra, ¿no? El 1 de mayo es una fecha un poco genérica y habría que mirar el caso concreto de la que os guste. Os dejamos aquí una serie de links útiles, ¿no? El de StudyLink y luego tenemos el de Study in Holland, también que ahí podéis ver todos los tipos de grados que hay en inglés y también pues hay experiencias de estudiantes internacionales. Está muy bien y muy completa esa web. Costes y ayudas, ¿no? Pues lo primero es saber que las tasas universitarias allí son 2.168 euros al año, pudiendo solicitar financiación si se cumplen estos tres requisitos, ¿no? Primero, tener una edad entre 18 y 30 años. Segundo, estar inscrito en un curso de al menos un año de duración en una institución oficialmente reconocida, ¿vale? Esto es importante, que sea una universidad reconocida. La nacionalidad holandesa o permiso de residencia tipo 2, 3, 4, 5 o ser nacional de un país miembro de la Unión Europea. Y esto no lo pongo como un cuarto requisito, pero bueno, en algunos casos, para las ayudas que os voy a contar después, os pueden pedir estar trabajando en el país, ¿no? Os he dejado abajo el link a la calculadora de ayudas, porque es muy interesante, puedes poner las distintas cosas y él te calcula qué tipo de ayuda puedes pedir, ¿no? Tipos de ayudas. Bueno, antes de entrar en los tipos de ayudas, os quiero señalar que las universidades públicas holandesas automáticamente conceden un 50% de descuento sobre las tasas del primer año, ¿vale? Y además, muchas de ellas permiten pagar, llamémoslo en cómodos plazos, lo que lo hace realmente muy, muy llevadero y muy, muy asequible, ¿no? La primera ayuda que podemos pedir es la Tuition Fee Loan, ¿no? Que es este préstamo para cubrir las tasas académicas, que tiene un interés realmente bajo del 0,04%, que es un poco lo más interesante, ¿no? Luego, el resto de ayudas que os voy a mencionar ahora las pueden solicitar aquellas personas que estén trabajando un mínimo de 56 horas en Holanda. Entonces, la primera es, digamos, un préstamo normal, ¿no? Que tú podías pedir una determinada cantidad al mes para hacer frente a los pagos que tengas. Y este tipo de préstamo lo tienes que devolver, o sea, tienes como 35 años, ¿no? Para devolverlo. Y es más, incluso podría transformarse en una beca en el caso de que mirando los ingresos de tus padres de los últimos 2 años, si cumples los requisitos que ellos te piden, se podría transformar en una beca, con lo cual no haría. Otra ayuda que se puede pedir es una ayuda de viaje, ¿no? De transporte, que serían unos 100 euros al mes, ¿no? Y esto habría que devolverlo. O sea, si te gradúas en un máximo de 10 años, no tendrías que devolverlo. Si te lleva 11 años hacer la carrera, ahí ya sí que tendrías que devolver esta ayuda al transporte, ¿no? Y luego hay otro tipo de ayudas un poco para el alquiler o para un seguro sanitario y demás. Esto un poco en cuanto a las ayudas. Y luego hasta aquí habría llegado nuestra presentación. Entonces, si tenéis cualquier pregunta, empezamos un poco ahora para que nos preguntéis. Lo podéis hacer bien por el chat, que yo no lo veo, Sandra, me tendrás que decir ahora, o bien si queréis os activáis el micrófono y nos hacéis las preguntas.
mientras vais escribiendo y demás, lo que sea, comentaros que nuestra próxima charla será el miércoles 2 de diciembre a las 6 y hablaremos sobre estudiar un grado o posgrado en Dinamarca, Learning by Doing, en el país más feliz del mundo. Entonces también será interesante. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Perfectamente, Sandra. Bueno, Sofía, veo por aquí alguna pregunta. Una de ellas la he respondido en el chat, pero por si acaso para todo el mundo. Preguntaban que a cuántas universidades se podía aplicar, porque poníamos que el máximo era 4 y luego 2 de números fixos. Sí, que son 4 en total, pero 2, si es un números fixos, no se puede aplicar a 4 números fixos, a una o a 2 de esas 4 tienen que ser números fixos, ¿vale? Pueden ser números fixos, no tienen que ser números fixos. 4 en total y máximo de números fixos 2. Y luego otra pregunta es, buenas tardes, ¿cuál es el precio medio del alojamiento? Claro, esta es interesante, ¿no? Como suele estar en el sector privado, ahí varía, ¿no? Un poco dependiendo de las particularidades que tenga cada uno y de lo que quieras y cómo quieras que sea tu alojamiento, puede variar. Pero Sandra, más o menos cuánto podríamos estimar esto al año. Sí, es que va a variar no solamente del tipo de alojamiento, sino incluso de la ciudad. Yo diría que, yo siempre digo que los gastos para vivir mensualmente, y me refiero a alquiler y gastos de vida, en Holanda se sitúan entre los 800 y los 1000 euros al mes. Pero si nos ponemos en Ámsterdam, por ejemplo, creo que es más realista decir 1200, 1500 al mes. ¿Vale? Pero depende lógicamente de la ciudad y de dónde están viviendo los alumnos. Hay incluso habitaciones que pueden encontrar a partir de 250 euros al mes el alquiler de una habitación, ¿vale? Más o menos. Nos dicen que si hay en Holanda opciones para hacer duals o dobles grados o majors y minors. Lorena nos pregunta. A ver, lo del tema de los grados dobles es muy de España, ¿verdad, Sofía? Lo tenemos aquí, es una moda. Sí que en Holanda el propio sistema de las universidades permite hacer majors y minors, pero sería, a ver, ¿cómo lo explico? Hay dos tipos de universidades, como ha explicado Sofía, y después hay unos college que son el sistema americano de liberal arts. En ese caso, ese es su leitmotiv, que puedes estudiar un montón de cosas que puedes combinar y efectivamente puedes hacer majors, minors, y al final te puedes especializar en 2, en 3 áreas, puedes mezclar diferentes cosas, ciencias con humanidades, con sociales, etc. En lo que son las universidades de ciencias aplicadas, por ejemplo, a lo largo de los 4 años que duran los estudios, tú tienes tu grado normal y luego tienes un semestre que haces el minor, y ese minor es para profundizar más en el área o para estudiar algo que no tenga tanto que ver con lo que estás estudiando en el grado o mayor. Los grados dobles no son tan habituales como lo que es el sistema de España, ni en Holanda ni en ningún otro sistema en el extranjero, pero sí que hay mezclas de áreas de estudio. No sé, pero suelen tener que ver, es decir, es un único grado de business con marketing, ¿no? O a ese tipo de cosas me refiero. Puedes hacer, por ejemplo, software engineering con una especialización en realidad virtual o una especialización en media. No sé si me he explicado. No es el mismo concepto de los grados dobles que hay aquí, pero sí se pueden combinar varias cosas. No sé si quieres añadir algo. No, yo creo que lo que has dicho tú un poco al principio, ¿no? Que eso de los dobles grados es una moda muy, muy nuestra, muy española, que es verdad que luego vienen, nos preguntan mucho y no hay exactamente eso igual. Vale, por aquí nos dicen, vale, el alojamiento ha quedado claro y el precio. Hay opciones de poder compatibilizar los estudios con un trabajo para cubrir los gastos, y esto es, segunda parte, ¿hay alguna limitación por el tipo de visado de estudiante? Claro, aquí debemos decir, ¿no, Sofía?, que no, un estudiante español no necesita visado.
Sí, lo primero. Español o europeo, me refiero de nacionalidad europea porque tiene libertad En de movilidad. movimiento. Entonces no hay limitación en cuanto al número de horas que pueda trabajar, pero las universidades no recomiendan a los alumnos que trabajen más, desde luego, de 20 horas a la semana. Y normalmente lo mantienen porque es que estudiar y trabajar más de 20 horas a la semana no puede sacar una buena nota y estar estudiando bien. Si me preguntáis ya que es un alumno que no sea español y que necesita visado de estudiante, no lo sé. No sé si tiene limitación de trabajo o no, pero lo podemos averiguar. ¿Vale? Pero en el caso de españoles o de europeos no necesitan visado y pueden trabajar el número de horas que quieran. Y como ha comentado Sofía, si trabajan un cierto número de horas en el país, además pueden acceder a ayudas extra y a becas o a préstamos, lo que corresponda. ¿Vale? Dinos, David, si es visado y ya pues te podemos responder en otro momento este tema. Luego nos comenta Lorena el tema del major y el minor, ¿qué serían exactamente esos colleges? Los colleges son, lo explico yo porque lo he comentado así un poco de pasada, pero las universidades de research tienen asociados normalmente un college. Y esos colleges por ejemplo, no sé, Ámsterdam, Maastricht, todos tienen su correspondiente college y ese college normalmente sí que es un campus y tienen alojamiento y estudian lo que se suele llamar un grado en liberal arts, es decir, tienen muchas áreas y muchas asignaturas que pueden mezclar. Y luego pueden especializarse en una, dos o tres, incluso en varias de ellas, si tienen un asesor, los alumnos que les van guiando a lo largo de todo el proceso. Es un poco complejo, pero realmente viene inspirado en el sistema americano. Y esos son los colleges, Maastricht College, Amsterdam College, y en las propias páginas de las universidades lo podéis ver. Nos preguntan a efectos de empleabilidad, ¿qué es mejor, estudiar grados de 3 o de 4 años? Sofía. Yo creo que eso depende, creo que realmente no va a afectar tanto a efectos de empleabilidad. Luego la gente, tú imagínate, ¿no? En Reino Unido tienes grados de 3 años y en Holanda o en España y tal, pues tener de 4 años. Realmente creo que van a mirar más el prestigio de la universidad, lo que has estudiado y luego, evidentemente, en una entrevista personal y demás, ya van a valorar el candidato en el caso concreto, pero lo que está claro es que independientemente de la duración del grado, cuando, o sea, si has hecho un grado en el extranjero, eso ya te diferencia, ¿no? y te va a marcar un poquito por encima de otros candidatos que a lo mejor se hayan quedado estudiando en España, porque implica no ya haber tenido que estudiar el grado como los demás, sino haber adquirido una serie de habilidades y destrezas especiales, ¿no? Por haberte ido a estudiar fuera. Pero no sé, Sandra, quizás si esta pregunta va un poquito más enfocada a la diferencia de que las universidades de research sean grados de 3 años y que las de ciencias aplicadas sean de 4, ¿no? Sí, era un poco lo que yo estaba pensando también. En el fondo, las universidades de ciencias aplicadas, que son 4 años, no es la duración, sino el objetivo de esos estudios y cómo se estudia. Entonces, sí que es verdad que esas universidades preparan para trabajar inmediatamente después, digamos. Eso no quita que luego se pueda acceder a un máster de alguna manera, a través de un programa puente, etcétera. Y las universidades de research normalmente están pensadas para hacer un máster y lógicamente hay ciertos grados que tiene más sentido hacerlos en un tipo de universidades que en otras, pero depende, ya os digo, depende del sistema más que de la duración en nuestra experiencia y en nuestra opinión, ¿no? Habría que preguntar igual a las empresas qué tipo de candidatos buscan, si depende de cuánto tiempo hayan estudiado o más bien es las prácticas que tengan en una empresa, etcétera, ¿no? Sí, yo por añadir que en general las universidades en Holanda, ya sean de research o de ciencias aplicadas, tienen una alta tasa de empleabilidad. Esto quiere decir que un porcentaje muy alto de los estudiantes encuentran trabajo
a los pocos meses de haber terminado el grado. Sabes que esto igual en España tú ahora estás terminando el grado y lo normal es tener que estudiar un máster o eso porque no está tan fácil, está un poco difícil la cosa. En cambio fuera sí que es verdad que, que tienen muy buena tasa de empleabilidad. Otra pregunta que nos manda Lorena es, ¿hay alguna ayuda que ofrezca el gobierno o las universidades para financiar el alojamiento? ¿En concreto el alojamiento? En O... concreto el alojamiento, hay una ayuda, pero es verdad que la que hemos visto es que tienes que estar trabajando unas horas. Sí, yo creo que, a ver, realmente hay una ayuda específica para alojamiento, pero lo que ha mencionado Sofía es realmente lo pueden los alumnos aplicar a cualquier cosa. Los alumnos pueden, si están cumpliendo un número de horas mínimo de trabajo en el país, porque digamos que estas ayudas están para alumnos holandeses y para alumnos europeos que trabajen 56 horas mensuales en el país, porque eso significa que necesitan trabajar porque necesitan la ayuda monetaria. Entonces, si cumplen esto, los alumnos pueden pedir unas ayudas que llegan hasta un máximo al mes, y para eso se ha puesto la calculadora que os invito a que lo probéis. Entonces, creo que si entramos, pues son este año 1.000 euros máximo que un alumno puede pedir de ayuda. Ahora bien, si esa ayuda es en forma de préstamo o si es en forma de beca, como ha dicho antes Sofía, va a depender de los ingresos familiares de los 2 últimos años. Si los ingresos son bajos, va a ser más cantidad de beca que de préstamo, o no va a ser nada de beca. Pero siempre el préstamo que el alumno elige cuánto quiere pedir y que cada mes puede subir o bajar esa ayuda, es lo que va a poder recibir mensualmente y aplicarlo en el alojamiento o en otra cosa. Ayudas específicas para alojamiento también hay, y os ha puesto el nombre para que podáis buscar con el nombre exactamente que es Housing Allowance, y esto es para algunas ayudas para pagar la renta, pero tiene ciertas características, ¿no? Requisitos, porque por ejemplo es para alumnos que vivan en un estudio, que tengan su propio baño, o sea, no que compartan o que sean una residencia, ni que estén compartiendo piso, y además de eso no pueden pasarse tampoco de una cierta cantidad, porque si estás pagando un piso que te cuesta 750 euros al mes, no necesitas la ayuda, ¿vale? Entonces, ayuda específica de alojamiento, meterse en estas páginas y buscar por el término de Housing Allowance, y después, por otro lado, el préstamo. Y solo añadir, Sandra, también que lo que hemos visto y nos han contado, que luego es muy sencillo pedir las ayudas. Es muy fácil. Una vez que estáis allí, no es un proceso ni farragoso ni nada por el estilo. No, sí, es bastante sencillo, sí. Además, por eso los alumnos, en cuanto llegan allí, tienen su tarjeta de residencia y su tal, lo pueden pedir perfectamente, incluso online. Nos decía por aquí, podéis compartir de nuevo la calculadora de ayudas. Si quieres volver hacia atrás, aunque esto lo pasaremos en formato PDF. Aquí tenéis el link. La página es Duo. Duo es la página de todas las ayudas bueno, no solamente de eso, pero bueno, tenéis ahí todas las ayudas para estudiantes internacionales del gobierno. ¿Es necesario saber holandés para trabajar? Buena pregunta también. Muy buena. Realmente no, porque la mayoría de holandeses hablan inglés perfectamente. Entonces, en vuestro día a día, si estáis en un trabajo, no va a haber ningún problema. También, hombre, depende del tipo de trabajo, ¿no? Hay unos trabajos que se van a prestar más a que te puedan pedir el idioma, pero no es un problema que hayamos detectado, ¿verdad, Sandra? En plan, la gente que tenga que trabajar No, allí. no, esta pregunta nos la hacen mucho, de hecho, y es verdad. A ver, yo siempre digo que no es necesario porque todo el mundo habla inglés, pero en lo que es la cultura corporativa, digamos, de una empresa holandesa, si es holandesa, ya digo, no viene mal saber algo de holandés, pero también por el tema no laboral, sino de realmente de involucrarte en la cultura, ¿no?, corporativa.
pero no suele ser necesario, pero no viene mal nunca saber el idioma del país donde trabajamos, estudiamos, entonces, y además es divertido. Hombre, es cierto que si, por ejemplo, tú preguntas, ¿en España para trabajar tengo que saber español? Sí, sin duda. O sea, si solo sabes inglés vas a tener problemas, ¿no? En muchos sitios, pero todavía dar. Pero a la inversa, en Holanda no hay ese problema. ¿Alguna cosa más? Sí, mira, nos entra otra pregunta. ¿Cómo es la reputación internacional de las universidades holandesas? Por ejemplo, si quisiera conseguir un trabajo en Estados Unidos, ¿está bien visto? Evidentemente un poco depende del tipo de universidad. Si quieres, Sandra, explicar esto que comentábamos el otro día de los rankings de las universidades de research y demás, eso estaría fenomenal. Sí, bueno, la reputación al final, ¿no? En el mundo universitario y académico se suele reflejar en lo que se llaman los rankings, ¿no? Universitarios, que los hay para todos los países. Dentro de los rankings, las universidades holandesas que se sitúan en los primeros puestos son las universidades que hemos nombrado universidades de research. Estas universidades están muy bien consideradas porque, bueno, entre otras cosas, los rankings lo que tienen en cuenta es las investigaciones de la universidad, las publicaciones que puedan tener, el tipo de educación. ¿Perdón? En la inversión en tecnología, en investigación y desarrollo. Eso es. Me he perdido el hilo, espera. Bueno, es que luego me enrollo mucho con este tema. Básicamente, sí, las universidades de este tipo, que son las research, son prestigiosas si entendemos por prestigio los rankings. Las universidades de ciencias aplicadas, por ejemplo, no se reflejan en estos rankings porque no tienen ese componente de research. De hecho, es que no ofrecen normalmente másters y ya he dicho que si los alumnos quieren hacer un máster, tienen que hacer algo adicional para tener este conocimiento de cómo hacer el research y poder hacer un máster. Por tanto, hay otros rankings distintos, que es una publicación que saca todos los años los rankings de las mejores universidades de ciencias aplicadas, basado en otras cosas, empleabilidad, en satisfacción de los estudiantes, etcétera. Entonces, a tu pregunta, Lorena, de si quisieras conseguir un trabajo en Estados Unidos, es muy general, pero yo considero que si nos basamos en reputación, entonces serían las universidades de research están bien consideradas internacionalmente, sí, lo están. ¿Vale? También va a depender pues muchas cosas, el área de estudio, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Pero en general serían las research que están bien reconocidas en los rankings de universidades. Claro que sí. ¿Vale? Y además estudias en inglés, o sea que... ¿Las jornadas de clase suelen ser más de mañana o de tarde? ¿Y cuántas horas aproximadamente? Esto es algo que suele sorprender mucho, ¿verdad, Sandra? Sí. ¿Cómo es allí? Aquí, claro, también otra vez hay que ir al detalle, como decíamos. La verdad es que las jornadas de clase pueden ser o de mañana o de tarde. Eso va a depender de la asignatura, va a depender de, pues no sé, de vuestro grado, de lo que hayáis escogido estudiar y cómo. Entonces eso puede variar. Luego, en cuanto al número de horas aproximadas, vosotros vais a tener que, los alumnos, vais a tener que invertir a la semana 40 horas semanales de estudio, como si estuvierais trabajando. Ahora bien, las horas que son de verdad de contacto con el profesor varían mucho. Y otra vez no puedo decir cuántas horas son porque varían y varían dependiendo de la universidad y si estáis en primero, en segundo, en tercero. Normalmente primero tenéis más horas de contacto con profesor y según va pasando los años menos y hacéis más trabajo por vuestra cuenta, reflexión y después vais a clase a exponer vuestras ideas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente de inversión son 40 horas a la semana, pero de horas de clase podéis empezar igual con tener un 40%, yo que sé, un 50% y luego ir bajando hasta un 40, 30, 20%. Depende del grado. Si es un grado, por ejemplo, más de científico y de laboratorio, vais a tener más horas de contacto que es un grado de business, ¿vale? Y sí, esto sorprende, decía Sofía, porque no, igual los alumnos no tienen que ir a clase todos los días de la semana.
pero que no dé lugar a error, porque eso no quiere decir, oye, no voy a clase, pero estoy de fiesta. No vas a clase, pero estás estudiando y preparándote la clase. Sí. Y las 40 horas son así. También hay una diferencia entre las de research y las de ciencias aplicadas. Esto que he explicado es más para las de research normalmente. Ciencias aplicadas también, pero hay más horas de contacto normalmente, ¿vale? Porque se trabaja de una manera más práctica. No son horas de contacto de sentarte a escuchar, son horas de contacto de estar en la universidad haciendo cosas. Hay buenas universidades para estudiar, por ejemplo, historia del arte o algo parecido no relacionado con el research. Aquí cuando hablamos de research tampoco queremos decir que haya que hacer investigación científica, porque de hecho las cosas que son más teóricas son las que dan las universidades de research. Entonces, y que incluye historia del arte también. Te voy a dejar aquí, Lorena. Dame un segundo que te voy a compartir Studying Holland, porque hay un buscador de programas que es solamente buscador de programas en inglés. Un momento, os lo comparto aquí ya así para que lo tengáis. ¿Vale? Y hay un podéis poner Bachelor, Master u otro tipo de programas y hacer la búsqueda por tipo de universidad. Pues en este caso, por ejemplo, poner Research. Yo lo estoy haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo. En History, por ejemplo, nos salen... Es que luego al final todas las que salen van a ser buenas. Pero tienes Radboud University en Nijmegen, que está muy bien. Utrecht, súper conocida, por ejemplo. Tiene un International Bachelor de Historia la Universidad de Erasmus de Rotterdam, que es una de las mejores del mundo. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, la Universidad de Groningen también. O sea que, y tiene de arte también. O sea que esos son algunos ejemplos, pero en ese link podéis encontrar de historia y de otras cosas más. Nos preguntan cuándo podemos compartir la presentación. La mandaremos a lo largo del día de mañana. Sí, yo mañana mando la grabación y la presentación que ha hecho Sofía también en PDF a todos los que se han apuntado. Yo creo que por aquí ya todos les hemos respondido, de nada. La pregunta de las horas también. Así que yo creo que podemos ir despidiendo, Sofía, si quieres. Fenomenal, pues muchísimas gracias a todos por haber participado y os vemos el mes que viene para hablar sobre Dinamarca, que es también otro destino muy interesante. Bueno, mañana os mandaremos la presentación y este vídeo. Muchas gracias a todos.